Hola hermanos, muy buenas noches. Mi nombre es Aurelio González y nos encontramos nuevamente con ustedes en la noche de hoy del día de noviembre 13 del 2010. Hace pocos días leí en un titular del periódico digital del Nuevo Herald el título que decía lo siguiente: Congreso en Cuba buscará legitimar las reformas. Decía así exactamente. Y yo pensé inmediatamente que el Congreso cubano estaba actuando aceleradamente para resolver el problema con los trabajadores que van a quedar despedidos masivamente. Como al Parlamento también se le dice Congreso, esa fue la idea. Dije, wow, qué rápido están trabajando los legisladores cubanos. Pues no, señores, no era eso. Se trataba de el Congreso para el cual ha convocado el señor Raúl Castro el próximo mes de abril del año que viene. Dije, bueno, si las cosas son así, no creo que se produzca una prontitud en el proceso de legalización del famoso sector privado que el señor presidente del gobierno cubano necesita crear en Cuba. Bueno, en virtud de este Congreso se ha comunicado la existencia de unos lineamientos para el sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba. Y me gustaría hacer una cronología histórica, no tanto sucesoria, es decir, no voy a precisar en fecha, sino más bien entrar en un antecedente que ha dado lugar a estos lineamientos. Me gustaría compartirlos con ustedes y bueno, ver si de alguna manera coinciden con la opinión que tienen ustedes. En el mes de julio del 2006, el señor Fidel Castro cae gravemente enfermo por una crisis intestinal que lo aleja de la vida pública y del gobierno por espacio de 4 años. Conserva el cargo de primer secretario del Partido Comunista, por lo que continúa reservándose el poder político de la nación. Quienes conocen del tema plantean que mientras Fidel Castro respire, va a estar a cargo del poder. La enfermedad de Fidel Castro se manipula como un secreto de Estados. Secreto de Estado. El 31 de julio del 2006, el señor Fidel Castro, a través de su portavoz, Carlos Valenciaga, comunica al pueblo cubano su testamento político provisional para mientras se encuentre alejado del gobierno y distribuye las siguientes responsabilidades. 1. El señor Raúl Castro, presidente interino. El señor José Ramón Balaguer, Salud Pública. José Ramón Machado Ventura y Esteban Lazo Hernández, Educación. Carlos Laje Dávila, Política Energética y Comercio Petrolero con Venezuela. Francisco Soberón Valdés, presidente del Banco Central de Cuba. Y Felipe Pérez Roque, ministro del MINREC, llevarían las relaciones internacionales en materia de comercio. Entre octubre, noviembre y diciembre del 2006 y primeros meses del año 2007, el señor Raúl Castro critica la gestión de todo el gobierno anterior y expresa que la situación económica y social del país es mucho más complicada de lo que él creía.
expresa que solo las empresas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, son rentables y la mayor parte de las empresas del sector civil son ineficientes. Promete distribuir un vaso de leche diario para toda la población. Realiza las primeras destituciones de funcionarios públicos del primer nivel del gobierno cubano. A esta etapa se le conoce como la etapa de luto del gobierno cubano, dada la gravedad de la afección de el señor Fidel Castro, donde se esperaba un posible parte médico de su fallecimiento. Los señores Raúl Castro y demás miembros del concilio del gobierno no se veían por ninguna parte durante este periodo. Solo se sabía del estado de salud del señor Fidel Castro a través del presidente Hugo Chávez Frías, quien aprovechó la ausencia del señor Fidel Castro para incrementar su popularidad mediática en el continente. Igualmente fueron suspendidas todas las formas de marchas populares del pueblo cubano que se realizaban semanalmente por orden del señor Fidel Castro y que en otras actividades conformaban las tribunas, entre otras actividades conformaban las tribunas abiertas antiimperialistas extendidas a todo el territorio nacional. A finales del año 2007, luego de varias intervenciones quirúrgicas, comienza a recuperarse el señor Fidel Castro. Se realizan las elecciones generales en Cuba y se legaliza la designación hereditaria del señor Raúl Castro como presidente sucesor y en funciones de la República de Cuba. En funciones porque el señor Fidel Castro continúa gobernando el país a través de lo que él llama reflexiones del comandante en jefe y luego titula Reflexiones del compañero Fidel. El señor Fidel Castro, o mejor dicho, el señor Raúl Castro, promete dar soluciones a los problemas socioeconómicos existentes y autoriza a todo el pueblo cubano a expresar sin limitaciones sus opiniones y recomendar soluciones a los problemas. Se plantea que fueron recibidos por el gobierno cubano más de 5 millones de comentarios. El día 24 de febrero del 2008 se constituye la nueva Asamblea del Poder Popular, con el Consejo de Estado más viejo que la historia de la República de Cuba haya conocido. Se le llama el Consejo de los Vitalicios, porque solo se produjo una redistribución de sillas. El promedio de edad del Consejo es de alrededor de 70 años y de las fotografías se observa una mayor presencia de trajes militares. Fidel plantea que este es el Consejo de los veteranos de las guerras de Angola, Etiopía y Nicaragua. Año 2008. Ante el cúmulo de observaciones expresadas por la población, el señor Raúl Castro expresa no poseer la vara mágica para dar soluciones o dar respuestas a todas las peticiones planteadas, por lo que cada una sería analizada detenida, adecuada y oportunamente, y acuerda entregar a la población en usufructo más del 50% de las tierras cubanas, las cuales se encontraban en un estado de ocio y olvido perpetuo. Segundo semestre del año 2008. Ante la difícil situación económica en que se encuentra el país por más de 20 años y el millonario daño causado por los huracanes Gustav, agosto del 2008, y Ike, en septiembre del mismo año, el gobierno cubano autoriza la venta de computadores a la población
y la prestación liberada de servicios telefónicos celular. Asimismo, autoriza a los nacionales cubanos, pagando previamente en moneda libremente convertible y a los precios del mercado, la libertad de acceso a las cadenas hoteleras 3, 4 y 5 estrellas. Marzo del 2009. Dado el agravamiento reiterado de la salud del señor Fidel Castro y el fatal desenlace que se esperaba, afloran algunas evidencias de que existen dentro del gobierno cubano, algunas pugnas por el poder entre los civiles, representados por los tecnócratas intelectuales de la apertura al capitalismo de Estado, y los militares, gestores de un nuevo sistema empresarial comunista dentro del marco de una doctrina llamada perfeccionamiento empresarial, que ya se venía implementando en las Fuerzas Armadas Revolucionarias y que al parecer estaba dando buenos resultados dentro de la institución militar. Y en este sentido se realiza una de las purgas más grandes que el gobierno de los Castro haya realizado de una vez en los 50 años de gobierno comunista. Esta purga estuvo matizada por una reflexión del señor Fidel Castro, en la cual expresa claramente que ya la miel del poder se encontraba repartida y no había cabida para los jóvenes. En este sentido, se destituyeron a Carlos Laje Dávila, secretario del Consejo de Estado y de Ministros; Felipe Pérez Roque, Consejo de Estado y ministro de Relaciones Exteriores; Fernando Ramírez de Estenós, Comité Central del Partido Comunista de Cuba; José Luis Rodríguez, ministro de Economía; Luis Ignacio Gómez, ministro de Educación. Francisco Soberón Valdés solicita sea aceptada su petición de renuncia. Ejercía como ministro presidente del Banco Central de Cuba. Raúl de la Nuez, ministro de Comercio Exterior. Otto Rivero Torres, responsable de la batalla de ideas y ex integrante del Consejo de Estado. Julio Martínez Ramírez, ex secretario de la UJC. Carlos Valenciaga, secretario de Fidel Castro, ex miembro del Consejo de Estado. Y desaparece el llamado grupo de apoyo del comandante Fidel Castro. Son destituidos además en este periodo Carlos Manuel Paso Torrado, ministro del Transporte; Marta Loma, ministra para la Inversión Extranjera. Se realizan adicionalmente en este periodo previo a los lineamientos para el 6º Congreso del partido la destitución de Jorge Luis Sierra Cruz, vicepresidente de Transporte; Luis Manuel Ávila González, ministro del Azúcar; Yadira García, ministra de la Industria Básica; José Ramón Balaguer, 78 años y comandante de la Sierra Maestra, ministro de Salud Pública y responsable de la muerte por congelación de alrededor de 30 enfermos del Hospital Psiquiátrico de La Habana, Mazorra. José Luis Hernández, ministro de la Industria Ligera; Pedrito Mirey y Osmani Cienfuegos, por razones de enfermedad, pidieron su liberación. Adicionalmente, y creo que no lo mencioné, no, sí lo mencioné al exministro de Economía. Y finalmente han sido destituidos otras personas, pero bueno, no son de cargos de menor importancia dentro de este proceso. Y finalmente triunfa la doctrina militar frente a la doctrina de los tecnócratas del capitalismo de Estado. Hago hincapié en este asunto porque de aquí parte la esencia de los futuros lineamientos que estudiaremos en razón del 6º Congreso del Partido Comunista. Algo así como que los cambios se harán al estilo militar, con los militares en el poder
guiados por los militares y en beneficio de los militares. Los militares se consolidan así como parte integrante de la clase dominante, alejándose de la vieja doctrina de que el ejército cubano es el pueblo uniformado. Vamos a continuar enseguida. Muchas gracias.